¿Ya grabó la clase? Ah, ya. Ya estoy grabando la clase. Bueno, prácticamente la clase del día de hoy es un repaso más algunos tips de los temas que hemos estado viendo. En el curso de matemática es uno de los cursos donde más clases recibimos. Recibimos 7 clases, o sea, 7 semanas seguidas de clases, mientras que en los otros cursos estuvimos viendo 6, pero por altercados con internet o reuniones o algo por el estilo. Pero en matemáticas sí vimos las 7 semanas cabalitas. Ahora, el contenido que nosotros vimos en matemática es un contenido un poquito extenso, no es mucho, es un poquito nada más. Ahora, ¿a qué se refiere este contenido? Que en este contenido nosotros iniciamos viendo funciones, ¿sí? ¿Se recuerdan que era una función? Prácticamente vimos que era una función biyectiva, transbiyectiva y todo lo que tiene que ver con una función. Vimos funciones donde que tienen un dominio y un condominio o contradominio. ¿A qué se refiere eso? Les voy a explicar la biyectiva. La función biyectiva es la que más se utiliza, es la que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. ¿A qué se refiere? De que tiene valores en el dominio, este sería el dominio, y este es el condominio o contradominio. Y los valores que tiene el condominio también son los valores que son reflejados. Esto significa que si hay un valor en el dominio, va a tener un único valor en el condominio. Cada uno va a tener un valor específico. También significa que el valor del condominio va a depender de un valor específico del dominio. ¿En dónde podíamos ver nosotros esto? Lo podíamos ver en una recta o en una función lineal. Una función lineal, si ustedes se recuerdan, es una función de grado 1. Es una función de grado 1 o de primer grado, donde había una recta y cada valor, el dominio siempre va a ser el de las abscisas o del eje X. Y tenía un reflejo en el condominio o contradominio, que son las ordenadas del eje Y. Así que de esta forma, así como nosotros lo habíamos visto cuando estábamos graficando. Si se dan cuenta, este valor de acá tiene una sola imagen en el condominio. Es lo que estábamos hablando acá. Y el condominio solamente depende de un valor del dominio. Miren, este punto con este punto de acá con este punto de acá, el punto de acá con el de acá, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es referente a funciones, y en este caso de la función biyectiva. Hablando de otra cosa, también de funciones, solo que avanzando en los contenidos, vimos todos los tipos de funciones que pueden existir. En este caso, empezábamos con las funciones polinomiales. ¿Cuáles son las funciones polinomiales? Son todas esas funciones que tienen un orden o un grado. Como por ejemplo, si ustedes se recuerdan, la función lineal es de grado 1 o el exponente 1. Como por ejemplo, f igual a
x más 3, donde la función quedaba x, que la función quedaba de este tipo. ¿Sí? Una recta. También estaba la función cuadrática. Y voy a comenzar a preguntar. A ver, vamos a ver quiénes ya están ahí. Las mismas. Voy a empezar con la que aparece más arriba. A ver, Daniela. La función cuadrática, ¿qué grado tiene? Uno, profe. ¿Cuánto? 1. No. El grado 1 es la función lineal. ¿Grado 2, profe? No. ¿Cuánto? ¿Grado 2 o no? Sí, grado 2. Entonces, la cuadrática es de grado 2. Y que tiene una forma de x al cuadrado menos 5, de ejemplo. Ahorita solo estoy haciendo un repaso. X, Y. ¿Qué forma tenía la función cuadrática? Tiene un nombre. ¿Quién se recuerda el nombre que se le da a esta gráfica? A ver, chicas, ¿quién cree, quién me dice qué nombre es la de la imagen? ¿Qué forma tiene? Revisen en su ¿Cómo cuaderno. así, profe? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miren, pues, una función lineal o de grado 1 tiene la forma de una recta. Una función cuadrática o de grado 2, ¿qué forma tiene? A ver si se recuerdan. Bueno, por el tiempo, se lo voy a decir yo. Es una forma parabólica o forma de parábola. ¿Sí? ¿Qué diferencia tenían una de la otra? ¿O qué diferencia tienen las funciones impares a las funciones pares? Para poderlo ver, vamos a ver esta otra función, que es la función cúbica, que es de grado 3. Y la función prácticamente es igual, pongámoslo como es, f de x igual a x al cubo, de ejemplo. Aquí también es f de x, igual acá es f de x. La función cúbica tiene una forma peculiar, que empieza de abajo, tiene un su colochito en el centro y se va para arriba. Ahora, ¿a qué es lo que yo me enfocaba con las funciones impares? Grado 1, grado 3, grado 5, grado 7 y así sucesivamente. Que esas gráficas siempre van a empezar desde abajo y terminan arriba. ¿Se dan cuenta? Grado 3 empieza abajo y termina arriba. Mientras que las funciones pares de grado par empiezan arriba y terminan arriba. Entonces, eso solo para que ustedes tengan una idea de cuál es la tendencia o cómo es que se van representando las funciones polinómicas. Estas se les llama polinómicas porque son de polinomios. Y ustedes saben que los polinomios tienen diferentes grados. Grado 1, grado 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Con respecto a las funciones polinómicas.
no solamente existen estos tipos de funciones, sino que también existen funciones diferentes. En este caso, podemos hablar de funciones exponenciales. ¿Cuáles son las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales tienen una característica, que la variable, o sea, la x, no está como una base, sino que la variable aparece como un exponente. Entonces, las funciones exponenciales nos aparecen de esta manera. F de x igual a una base, por ejemplo, que sea A, y la variable es el exponente. Y la forma de esta gráfica es igual eje X, eje Y. La forma de esta gráfica siempre va a ser de empezar desde poquito y en un punto se eleva. Como por ejemplo de esta forma. Ahora, con una diferencia, que esta función, cuando x es 0, da como resultado un 1. Esta siempre va a pasar por un 1 en su forma básica. ¿Por qué? Porque a la 0 o todo número elevado a la 0 es igual a 1. Así como también tenemos las funciones exponenciales, tenemos las funciones exponencial. Tenemos una función que se llama logarítmica. La función logarítmica, al igual que con la exponencial, tiene la base es cualquier número, pero aquí cambia una parte. F de X es igual al logaritmo de X de A. ¿Sí? Logaritmo de X de A. Y esta función prácticamente viene a ser la función inversa de la función exponencial. Si hablamos de función inversa, aquí sabemos que este es X, esto es Y. Cuando hablamos de inversa, vamos a colocar una línea oblicua o una línea diagonal. Ahora, ¿por qué? Porque esta función es un reflejo en esta diagonal. Miren, si esta está en este lado de acá, la función logarítmica va a estar en este lado de acá, atravesando otra vez en 1, al igual que la función exponencial. Ahora, ¿por qué? Porque el logaritmo de 1 de cualquier base es 0. Y nos queda de esa manera. Estas son las tendencias de las funciones tanto exponencial como la función logarítmica. Así como también están estos tipos de funciones, tenemos más funciones que nosotros podemos evaluar o podemos visualizar. Y en este caso todavía nos faltan las funciones trigonométricas. Prácticamente solo estoy dando una clase general de lo que hemos estado viendo y cuáles son las tendencias y las representaciones de las diferentes funciones. Hola, Mercy, buenos días.
Entonces, las funciones logarítmicas, perdón, las funciones trigonométricas también tienen una forma, solo que las funciones trigonométricas son cíclicas. ¿A qué se refiere con un ciclo? Que son repetitivas. Como por ejemplo, las voy a poner a lo largo para que ustedes se den cuenta. La función de seno de x. La función de seno de x es una función que se repite, que nosotros la estuvimos viendo en el curso de física por un momento, para poder examinar cuál es la tendencia de la energía eléctrica, si ustedes se recuerdan. La función senoidal tiene esta forma. Esta es la forma básica, pero como la función senoidal es repetitiva, significa que el ciclo se repite. Y así sucesivamente, la función senoidal se repite como que fuera una ola de mar. Igual que la función cosenoidal. El coseno de x. La función cosenoidal, recordemos que este es el eje x, este es el eje y, tenemos eje x, eje y. ¿Qué diferencia tiene el seno y el coseno? Quiero que se den cuenta acá. Estas dos funciones son muy similares, pero ustedes tienen que aprender a diferenciar una de la otra. ¿Cómo? Que el seno siempre va a empezar en el origen, en 0, mientras que el coseno va a iniciar en su punto máximo y tiene esta forma. Pero como es cíclica, significa que se repite. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, también es como una ola de mar. Pero si esta empieza en 0, esta empieza en, solo por hablar de números, esta empezaría en 1. 1. Aquí sería menos 1. Entonces, a estas funciones se les llama amplitud, qué tanto pueden recorrer, una frecuencia, a qué velocidad corren, y todo esto para poder explicar las tendencias que tienen estas gráficas. Y así como está el seno y el coseno, también está la representación de la tangente. Pero antes de explicarles la tangente, les voy a explicar las inversas de estas dos funciones. Estas funciones tienen inversas que están ligadas directamente. Nosotros sabemos que si el seno, si ustedes se recuerdan de todas las razones trigonométricas, sabemos que el seno del ángulo es igual a opuesto dividido hipotenusa. Pero hay una función que es contraria, que es la cosecante. La cosecante del ángulo es igual a hipotenusa dividido el opuesto. ¿Qué es lo que sucede acá? Que nosotros aquí podríamos utilizar una identidad que diga que el seno del ángulo sea igual a 1 sobre cosecante del ángulo o su función inversa.
¿Qué significa eso? Que la gráfica, si este es el eje X, este es el eje Y, que si la gráfica del seno, pongámoslo de otro color, si la gráfica del seno es de esta manera, la gráfica de la cosecante va a tener esta tendencia, miren. Va a tener asíntotas en cada uno de los cruces del eje X. Ahora, ¿por qué? Porque si es la inversa, quiere decir que la gráfica de del coseno sería acá. De la cosecante, perdón. Son todas las partes inversas o los complementos. Entonces, la azul es f de x igual a seno de x y la función en rojo es igual a cosecante de x. ¿Sí? Y así como tenemos que la cosecante es la inversa al seno, también sabemos que la función de coseno de x, la inversa sería f de x igual a secante de x. De la misma manera, ¿cómo quedaría la gráfica entonces de coseno y secante? Igual que esto, solo que con el desplazamiento el desplazamiento de la gráfica en el eje X. Pero después la forma es la misma. Entonces, eso es según las funciones trigonométricas y nos falta una función. Bueno, nos faltan dos. Entre estas funciones que nos hacen falta, ¿cuál sería? Nos hace falta la de tangente de X. La función de tangente si nosotros nos recordamos, sabemos que la tangente de un ángulo es igual al opuesto dividido el adyacente. Pero no es directamente una función, no la podríamos revisar de esta manera. Pero sí podemos utilizar una identidad donde tangente de X es igual a seno de X dividido coseno de X. Esta es una identidad. Por lo que la función de la tangente, esta sí voy a utilizar una parte del otro lado, la función de la tangente de X va a llevar asíntotas. Y la función de la tangente es parecida a una gráfica de grado 3 o una función cúbica que tiene esta forma. Y también va a ser una función repetitiva. Y eso es lo que nosotros vamos a ver respecto a las funciones en general. ¿Cuál es la tendencia de las funciones? Durante los contenidos no solamente vimos funciones, sino también vimos otros temas como por ejemplo ecuaciones simultáneas. Ahora, ¿por qué era necesario ver todas las funciones antes de ver ecuaciones simultáneas?
Solo quiero ver quiénes ya aparecieron en la clase. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Bueno, sigamos acá. En el examen van a venir ciertos ejercicios. De hecho, puede que venga 1 o 2 ejercicios de sistemas de ecuaciones o de ecuaciones simultáneas. Entonces, en las ecuaciones simultáneas, ¿cuáles son? Era cuando teníamos x más 2y igual a 10 y 3x menos y igual a 6. Era cuando teníamos dos ecuaciones con dos variables. O nos aparecía de esta forma. Así como nos podían aparecer dos ecuaciones con dos variables, nos pudieron haber aparecido tres ecuaciones con tres variables o cuatro ecuaciones con cuatro variables y así sucesivamente. Y en este punto o en este tema, nosotros vimos cómo era que nosotros trabajábamos o resolvíamos estos ejercicios. Y pudimos ver 5 métodos para poder solucionar esto. A ver, Marian, uno de los métodos para poder solucionar o resolver sistemas de ecuaciones, ¿cuál sería? No me acuerdo, profe. Ya, ¿cómo que no te acuerdas? Miren en su cuaderno. Espéreme, que no tengo mi cuaderno cerca. Ah, tenemos 10 minutos, dice esto. Bueno, a ver, Estuardo, ¿qué métodos de ecuaciones nosotros hemos visto o hemos utilizado para resolver ecuaciones? Son 5 métodos. No sé, profe. A ver, Mercy. Profe, una pregunta. ¿Sí? Está el método de sustitución, ¿verdad? El método de sustitución. Ahora, ¿de qué dependía el método de sustitución? El método de sustitución prácticamente es aquel método donde escogíamos cualquiera de estas ecuaciones y despejábamos una variable. Como por ejemplo, escojamos la primera ecuación. Voy a hacer sustitución. X más 2y igual a 10. ¿Qué hacía? Despejaba una variable. Despejemos la X. X es igual a 10 menos 2y. Y este valor lo sustituía en la siguiente ecuación. Por eso es que se le llama de sustitución. La siguiente ecuación es 3x menos y igual a 6. Ahora, en el lugar de la x voy a sustituir la variable que despejé de la ecuación anterior. Y me quedaba como 3x. ¿Quién es x? X será 10 menos 2y. Como esto es x, yo continúo menos y igual a 6. Y reducía la expresión. 3 por 10, 30, menos 3 por 2, 6y, menos y igual a 6. Lo que hacía era despejar. Tengo 30 menos 7y igual a 6. Paso el 30 al otro lado, menos 7y igual a 6 menos 30. Tendría que
menos 7y es igual a menos 24. Y sería igual a menos 24 dividido menos 7. Y el valor de y sería 24 séptimos. 3.43. 3.43. Ya tendría un valor de y que lo puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Si lo sustituyo en la segunda, me quedaría como 3x menos y igual a 6. Ahora, en lugar de colocar la y, coloco el valor y me quedaría como 3x menos 3.43 igual a 6. Esto está restando, pasa a sumar. 3x es igual a 6 más 3.43. 3x es igual a 6 más 3.43 es 9.43. 9.43. X entonces era igual a 9.43 dividido entre 3. Y tenía que X era igual a 3.14. 3.14. Ya tengo solucionado mi sistema de ecuaciones. Tengo el valor de X y tengo el valor de Y que satisface mi sistema de ecuaciones. Así como estaba el método de sustitución, también está el método de eliminación, el método de igualación, el método de determinantes o de Kramer y el de las gráficas. Estos métodos los resolvimos detenidamente para poder ver cómo se solucionaban sistemas de ecuaciones. Entonces, necesito que repasen este tema porque este tema sí lo voy a examinar. Ya sea que vengan 2 ejercicios o 3 solamente, así de estos sencillos, así como este, para que no tarde mucho en el examen. ¿Qué otro tema nosotros pudimos ver? Otro tema que nosotros vimos prácticamente fue de las funciones cónicas. Hubo un poco de teoría sobre qué es un modelo matemático. Y un modelo matemático es prácticamente una expresión matemática que ha sido determinada para poder representar un fenómeno que existe. ¿Dónde podemos ver nosotros esos modelos matemáticos? En todo lo que miramos en física. Si se recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo que solamente era de sustituir los datos, ¿verdad? Marco no está, ¿verdad? Marcos ayer preguntaba que porque si solamente era de sustituir datos y le dije que sí. Ahora, ¿por qué? Porque por medio de diferentes modelos que nosotros ya hemos determinado en matemática, es que se puede trabajar la física, se puede aplicar en la matemática en la física. Y no solamente en la física, porque también se utiliza o se aplica en la química y en diferentes ciencias. ¿Cómo se aplicaría en ciencias sociales, por ejemplo? Viendo el transcurso de los años, calculando el transcurso de los años, sumas, restas, o en geografía, cómo poder localizar puntos sobre el globo terráqueo por medio de las coordenadas de latitud y longitud, y así sucesivamente. Entonces, la matemática es una ciencia que está involucrada en casi todo. Entonces, el viernes tenemos otra clase donde vamos a repasar uno de los últimos temas
que era sobre las cónicas. ¿Qué eran las cónicas? Marcos, ya te conectaste. A ver, Marcos, ¿qué eran o qué son las funciones cónicas? Hola, profe, buenos días. Pues Buenos días. no me acuerdo. ¿Alguien me puede decir qué son las funciones cónicas? Bueno, ya tenemos bien poquito tiempo. Tenemos 1 minuto. Así como en los otros cursos, quiero que se pongan pilas y comiencen a revisar toda la teoría, todos los contenidos de las hojas que les mandamos, de todas las guías de estudio que yo les puedo mandar. Y comiencen, así como lo estamos haciendo en física, en química y en biología, así lo vamos a hacer también en matemática. Comiencen a sacar un cuestionario, pero no tanto de preguntas así como ustedes están acostumbrados, sino preguntas que involucren reglas de matemática, como por ejemplo, ¿cuáles son los métodos, lo que les acabo de preguntar, cuáles son los métodos para solucionar ecuaciones simultáneas o sistemas de ecuaciones? ¿Cuál sería la respuesta? Sustitución, igualación, reducción, método de Kramer y el método gráfico. Preguntas similares a esas. Otra pregunta, ¿qué es un modelo matemático? Otra pregunta, ¿qué es un vector? Porque también lo vimos. Otra, ¿qué es una matriz? ¿Qué es una función?